Me complace darles la bienvenida a nuestra narración sobre la historia. Aquí, nos adentramos en el pasado para que su descanso sea ligero y enriquecedor. Por favor, pónganse cómodos, porque nuestro relato ya comienza. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, en el cálido océano primordial de nuestro planeta, nació algo extraordinario. La vida, a partir de diminutas bacterias apenas visibles. Tras un largo viaje de miles de millones de años, surgirían seres capaces de reflexionar sobre su propio origen, de hacer preguntas y de conquistar el planeta. Hace tan solo 300 años apareció el Homo sapiens, nuestra especie. Pero, ¿por qué nosotros? ¿Por qué fue el Homo sapiens el que sobrevivió a las glaciaciones, desplazó a otros humanos arcaicos y se convirtió en el dueño de la Tierra? Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de épocas llenas de acontecimientos dramáticos y transformaciones asombrosas para desvelar el mayor de los misterios, cómo y por qué aparecimos. Hace unos 13.8 millones de años, se produjo un acontecimiento conocido hoy como el Big Bang. En ese instante, toda la materia que más tarde formaría el universo estaba comprimida en un estado casi infinitamente denso y caliente llamado singularidad. En fracciones de segundo tras el Big Bang, el universo comenzó a expandirse y enfriarse rápidamente, permitiendo la formación de las primeras partículas elementales, protones, neutrones y electrones. A los pocos minutos, se formaron los átomos más simples, principalmente hidrógeno y helio. Pasaron unos 200 millones de años desde el Big Bang, antes de que las primeras estrellas comenzaran a formarse a partir de enormes nubes de gas bajo la acción de la gravedad. Estas primeras estrellas eran excepcionalmente masivas y estaban compuestas casi en su totalidad por hidrógeno y helio. Tuvieron una vida relativamente corta y, al final de su ciclo vital, explotaron como supernovas, arrojando al espacio circundante los primeros elementos pesados. Fueron precisamente las explosiones estelares las que llenaron el espacio interestelar de elementos pesados, convirtiéndose en el material de construcción de los sistemas planetarios, incluido nuestro sistema solar. La Tierra se formó hace unos 4.5 millones de años a partir de una nube de materia interestelar que giraba alrededor de un joven Sol. Inicialmente, nuestro planeta era una bola incandescente cubierta por océanos de magma y rodeada de una densa atmósfera de vapor de agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Las frecuentes colisiones con cometas y asteroides fueron trayendo gradualmente agua y compuestos orgánicos a la superficie terrestre. Hace unos 4.3 millones de años, la Tierra se enfrió lo suficiente como para que el agua de la atmósfera comenzara a condensarse, formando los primeros océanos. Fue en estos océanos donde tuvo lugar uno de los acontecimientos clave de la historia del planeta, el origen de la vida. Los científicos modernos suponen que la vida surgió como resultado de complejas reacciones químicas entre compuestos orgánicos disueltos en el agua. Las fuentes de energía para estas reacciones pudieron ser los rayos, la radiación ultravioleta del Sol y el calor de las fuentes hidrotermales de aguas profundas, una especie de sistemas volcánicos en el fondo de los antiguos océanos. Los primeros seres vivos fueron organismos unicelulares microscópicos sin núcleo, llamados procariotas. Están representados por bacterias y arqueas, capaces de vivir en condiciones extremas. Los fósiles indiscutibles más antiguos de este tipo de organismos, hallados en rocas de Australia y Groenlandia, tienen una edad de unos 3.7 millones de años. Sin embargo, existen hallazgos más antiguos y controvertidos, de hasta 4.1 millones de años, realizados en Canadá y Groenlandia. Su pertenencia a organismos vivos es objeto de un intenso debate en la comunidad científica. Hace unos 2.5 millones de años, se produjo un punto de inflexión crucial. Aparecieron las primeras cianobacterias, capaces de realizar la fotosíntesis. Fueron estos organismos los que empezaron a liberar oxígeno como subproducto de su actividad vital. La acumulación a gran escala de oxígeno en la atmósfera, conocida como la gran oxidación,
comenzó hace unos 2.4 millones de años. Este proceso fue lento y se prolongó durante cientos de millones de años, lo que provocó que la atmósfera terrestre se enriqueciera gradualmente de oxígeno, creando las condiciones para la evolución de formas de vida más complejas y diversas. Hace aproximadamente 540 millones de años, ocurrió uno de los eventos más significativos y enigmáticos de la historia de la Tierra, conocido hoy como la explosión cámbrica. Fue durante este período, en un lapso de tiempo relativamente corto en términos geológicos, unos 30 millones de años, cuando apareció en nuestro planeta una enorme cantidad de formas de vida diversas, muchas de las cuales desarrollaron por primera vez esqueletos duros y caparazones protectores. Antes del Cámbrico, la vida en la Tierra estaba representada principalmente por seres unicelulares, algas simples y organismos pluricelulares primitivos, como esponjas y medusas. Sin embargo, en el Cámbrico se produjo una verdadera explosión de diversidad y complejidad en los organismos que poblaban los antiguos océanos. Durante este período surgieron prácticamente todos los principales tipos de animales conocidos hoy en día: artrópodos, moluscos, equinodermos, los primeros ancestros de los vertebrados y muchos otros. Uno de los símbolos más llamativos de la explosión cámbrica es la famosa fauna de Burgess Shale, cuyos restos se encontraron en Canadá. Estos asombrosos fósiles se han conservado con un detalle extraordinario, permitiendo a los científicos observar literalmente a los seres vivos que habitaban los mares antiguos. Entre ellos, había criaturas verdaderamente extrañas. Por ejemplo, el depredador Anomalocaris, que alcanzaba aproximadamente 1 metro de longitud, se asemejaba a un camarón gigante y poseía apéndices prensiles únicos con espinas, con los que capturaba a sus presas. También cabe mencionar a Hallucigenia, un animal vermiforme con largas espinas protectoras en la parte superior y delgadas patas en la inferior. Curiosamente, al principio los científicos no entendían de qué lado se encontraba esta criatura, y a menudo la representaban al revés. Sin embargo, ahora se ha establecido con precisión la correcta disposición de su cuerpo. Otra criatura asombrosa fue Opavinia, un habitante marino con 5 ojos y una larga y flexible probóscide. Las causas de esta rápida aparición de nuevas formas de vida siguen siendo objeto de debate entre los científicos. Entre las hipótesis más populares se encuentran el cambio en la composición química de los océanos, así como el alcance de un nivel crítico de oxígeno. Aunque el nivel de oxígeno comenzó a aumentar mucho antes del Cámbrico, fue en este periodo cuando su concentración alcanzó por primera vez los valores necesarios para el desarrollo y la prosperidad de animales pluricelulares complejos. Otra razón importante que se considera es la aparición de la depredación activa, que desencadenó una especie de carrera armamentista entre los animales, obligándolos a desarrollar caparazones protectores y formas corporales más complejas. La explosión cámbrica sentó las bases para el posterior desarrollo evolutivo de toda la vida pluricelular en la Tierra. Aunque muchos de los animales que aparecieron en este periodo se extinguieron posteriormente, fue entonces cuando se formaron los tipos clave de estructura orgánica, de los que descenderían prácticamente todos los animales modernos, incluidos nuestros lejanos antepasados. Hace unos 375 millones de años, ocurrieron eventos que cambiaron para siempre el curso de la historia de la vida en nuestro planeta. En ese tiempo, grupos selectos de peces comenzaron a abandonar gradualmente sus hábitats acuáticos para colonizar la Tierra. Por supuesto, este proceso no fue instantáneo. La transición de una vida completamente acuática a una terrestre requirió millones de años y numerosas adaptaciones graduales. Los primeros vertebrados que conquistaron la Tierra fueron los tetrápodos primitivos, animales de 4 patas. Sus ancestros fueron los antiguos peces de aletas lobuladas, como el Tiktaalik. Esta especie ya poseía aletas robustas, similares a extremidades, con las que podía impulsarse desde el fondo e incluso salir brevemente a tierra, moviéndose entre cuerpos de agua. Gradualmente, las aletas evolucionaron hasta convertirse en patas, y los pulmones primitivos
se hicieron cada vez más eficientes para extraer oxígeno del aire. Fueron estos animales los que sentaron las bases para la posterior evolución de los verdaderos vertebrados terrestres. Luego, hace unos 320 millones de años, a partir de los primeros tetrápodos, surgió otro grupo crucial de animales, los amniotas. Su principal logro evolutivo fue el huevo amniótico, protegido por una cáscara resistente y lleno de líquido, gracias al cual los animales pudieron romper por completo su vínculo con el agua para la reproducción y expandirse a una gran variedad de hábitats terrestres. Los amniotas incluyen a los reptiles, aves y mamíferos modernos. La era de los reptiles fue posible gracias a la catástrofe de la extinción masiva del Pérmico-Triásico, que ocurrió hace unos 252 millones de años y aniquiló alrededor del 95% de todas las especies del planeta. Durante los siguientes 20 millones de años, la Tierra fue colonizada y dominada por grupos de reptiles como los terápsidos, reptiles similares a mamíferos y ancestros de los mismos, y los arcosaurios, ancestros de los dinosaurios y cocodrilos. Los primeros dinosaurios aparecieron hace solo unos 230 millones de años, en el período Triásico. Durante los siguientes 150 millones de años, se convirtieron en los animales dominantes del planeta, adquiriendo una increíble diversidad de formas y tamaños. Entre ellos se encontraban gigantescos saurópodos herbívoros como el Diplodocus y el Brachiosaurus, terópodos carnívoros como el famoso Tyrannosaurus y el Allosaurus, y muchas otras criaturas asombrosas. Es importante señalar que, aunque la mayoría de los dinosaurios desaparecieron, un grupo de ellos sobrevive y prospera hasta el día de hoy, siendo sus descendientes directos. Las aves modernas descienden directamente de pequeños dinosaurios terópodos emplumados y, desde un punto de vista científico, son ellas mismas dinosaurios vivos. Sin embargo, a la sombra de los dinosaurios, existían desde hacía mucho tiempo unas criaturas destinadas a ocupar su lugar en el futuro. Los primeros mamíferos aparecieron hace unos 200 millones de años y eran animales muy pequeños, del tamaño de los ratones o las musarañas actuales. Convivieron durante mucho tiempo con los dinosaurios, llevando un estilo de vida predominantemente nocturno y evitando a los grandes depredadores. Hace 66 millones de años, la Tierra sufrió una nueva catástrofe. El impacto de un asteroide de unos 15 kilómetros de diámetro en el territorio del actual México, en la zona de la península de Yucatán. La explosión fue de una fuerza monstruosa y provocó tsunamis, incendios y un invierno nuclear global que duró varios años, bloqueando la luz solar y provocando un drástico descenso de la temperatura del planeta. Este evento, conocido como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, fue fatal para la mayoría de los dinosaurios. Prácticamente todas las especies de dinosaurios, excepto las aves, se extinguieron. Fue precisamente este evento catastrófico el que abrió el camino a los pequeños y modestos mamíferos. Tras la desaparición de los grandes depredadores y de los herbívoros dominantes, se liberaron nichos ecológicos que los mamíferos comenzaron a ocupar y explotar activamente. Se inició un período de rápida evolución para ellos. Rápidamente aumentaron de tamaño, se diversificaron y se hicieron más numerosos, colonizando prácticamente todos los ecosistemas, desde las cálidas selvas tropicales hasta las frías llanuras. Un dato interesante: aunque la vida en tierra firme reportó a los vertebrados numerosas ventajas, no a todos los animales les agradó. Algunos grupos de tetrápodos, en el curso de la evolución, decidieron regresar al agua. Así fue como, hace unos 50 millones de años, a partir de antepasados terrestres, surgieron las ballenas y los delfines modernos, cuyos antiguos parientes transformaron gradualmente sus extremidades de nuevo en aletas y se readaptaron a la vida en el medio marino. Hace unos 65 millones de años, mientras la Tierra se recuperaba gradualmente de la catástrofe global, comenzó la era del florecimiento de los mamíferos. Durante este período, los nichos ecológicos que quedaron vacíos
comenzaron a ser ocupados por las más diversas especies de animales, entre las que pronto aparecieron los primeros primates, los lejanos antepasados de los monos modernos y del ser humano. Los primeros primates aparecieron hace aproximadamente 55 millones de años, a principios de la época del Eoceno. En aquel tiempo, el clima de la Tierra era mucho más cálido y húmedo que el actual. Vastas extensiones del planeta estaban cubiertas por densas selvas tropicales y la temperatura media era unos 14 grados más alta. El clima cálido y húmedo era ideal para la proliferación de árboles, lianas, arbustos y una gran variedad de plantas, que formaban ecosistemas complejos, de varios niveles y abundantes. Fue en estas selvas tropicales, entre las ramas y el denso follaje, donde aparecieron pequeños animales del tamaño de las ardillas actuales o de pequeños monos. Estos primeros primates estaban adaptados a la vida arbórea. Tenían extremidades flexibles y prensiles con pulgares oponibles, que les permitían agarrarse firmemente a las ramas, y largas colas que les proporcionaban una estabilidad adicional al desplazarse por los árboles. Sus ojos estaban situados frontalmente, lo que les proporcionaba una visión binocular, vital para estimar con precisión las distancias al saltar de una rama a otra. Los primeros primates se alimentaban de frutas, flores, hojas e insectos que abundaban en estos bosques. Gradualmente, hace unos 30 millones de años, el clima del planeta comenzó a cambiar. Las temperaturas empezaron a descender y la cantidad de precipitaciones a disminuir, lo que provocó una reducción paulatina de la superficie de las selvas tropicales y la expansión de zonas con paisajes abiertos, como sabanas y bosques poco densos. Estos cambios se manifestaron con especial claridad en África, que se convirtió en el lugar donde los primeros primates comenzaron a adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Hace unos 20 millones de años, en las densas y húmedas selvas africanas, surgió un grupo especial de primates llamados hominoides, o simios antropomorfos. Estas criaturas eran las más cercanas a las líneas evolutivas que en el futuro conducirían a la aparición del ser humano. Uno de los más conocidos fue el procónsul, que habitó en el territorio de la actual África Oriental. El procónsul era de tamaño mediano, con una longitud corporal de aproximadamente 1 metro y un peso de entre 15 y 40 kilogramos. En apariencia, se asemejaba a algo intermedio entre los monos cercopitecoideos modernos y los simios antropomorfos, como los chimpancés. El procónsul no tenía cola, lo que lo acercaba a los simios antropomorfos modernos. Sus brazos y piernas eran largos y lo suficientemente fuertes como para moverse con seguridad por las ramas de los árboles a 4 patas. El cráneo del procónsul poseía mandíbulas pronunciadas con grandes dientes, perfectamente adaptadas para una dieta variada que incluía frutas, hojas y posiblemente pequeños animales. Otra especie importante es el Dryopithecus, que vivió hace entre 14 y 9 millones de años en el territorio de África y Eurasia. Este animal era más grande que el procónsul. Su peso podía alcanzar entre 40 y 50 kilogramos. El Dryopithecus ya se parecía notablemente a los simios antropomorfos modernos, como los chimpancés y los gorilas, gracias a una constitución más grande y robusta. Sus extremidades estaban bien adaptadas para trepar verticalmente y moverse en posición vertical entre los árboles, lo que lo acerca a los simios antropomorfos modernos. Sus dientes y mandíbulas eran potentes y estaban adaptados para masticar alimentos vegetales duros, característicos de los bosques húmedos. Las condiciones de vida en las selvas tropicales de África de aquella época eran prácticamente ideales para el desarrollo y la prosperidad de los primeros primates antropomorfos. Las densas copas de los árboles proporcionaban abundante alimento y refugio de los grandes depredadores terrestres, y un clima estable, cálido y húmedo favorecía una alta densidad de población y diversidad de especies animales. Otra criatura asombrosa, que vivió al mismo tiempo que los antiguos hominoides, fueron los gigantopithecos, los simios antropomorfos más grandes que la ciencia
ha conocido en toda la historia de la Tierra. Según datos científicos modernos, los gigantopithecos aparecieron mucho antes de lo que se suponía, hace unos 8 millones de años. Alcanzaron su máxima distribución y diversidad de especies hace unos 2 millones de años, y habitaron principalmente las regiones boscosas del sur y sudeste de Asia. El tamaño de los gigantopithecos era realmente impresionante. La altura de estos animales al erguirse sobre sus patas traseras podía alcanzar unos 3 metros, y el peso de un adulto oscilaba entre los 400 y los 600 kilogramos. Por lo tanto, en tamaño y masa corporal, los gigantopithecos superaban considerablemente no solo a los gorilas modernos, sino a todos los demás primates que han existido en el planeta. En apariencia, los gigantopithecos se parecían a los gorilas, pero eran mucho más macizos y grandes. A juzgar por sus restos, tenían mandíbulas potentes y enormes molares, perfectamente adaptados para masticar alimentos vegetales duros, como bambú, brotes de árboles, hojas y frutos. Sus dientes macizos, varias veces más grandes que los humanos, se han convertido en la principal fuente de información para los científicos, ya que casi todos los hallazgos conocidos consisten precisamente en dientes y fragmentos de mandíbula. Todavía no se han encontrado esqueletos completos, lo que los convierte en criaturas aún más enigmáticas. Los gigantopithecos eran animales predominantemente terrestres y se desplazaban a 4 patas, de forma similar a los gorilas modernos. Pasaban la mayor parte del tiempo en el suelo, aunque ocasionalmente podían erguirse sobre sus patas traseras para alcanzar ramas altas en busca de frutos u hojas. Este era más bien un comportamiento esporádico, motivado por la necesidad, que un modo de locomoción habitual. Estos simios gigantes habitaban en selvas tropicales y subtropicales húmedas, donde podían encontrar fácilmente suficiente alimento y refugiarse de posibles amenazas. A juzgar por la estructura de sus mandíbulas y dientes, eran exclusivamente herbívoros y preferían alimentos ricos en fibra. Los gigantopithecos convivieron con varias especies de homínidos antiguos, incluidos los primeros representantes del género Homo, como el Homo erectus, que también habitaba en Asia. Lo más probable es que no hubiera conflictos directos entre ellos, ya que ocupaban nichos ecológicos diferentes y preferían dietas distintas. Los homínidos eran más omnívoros y utilizaban herramientas de piedra para cazar y procesar alimentos, mientras que los gigantopithecos se especializaban exclusivamente en alimentos vegetales. Sin embargo, hace unos 100 años, los gigantopithecos desaparecieron por completo. Los científicos todavía debaten las causas exactas de esta extinción. El factor más probable y principal que se considera es el cambio climático gradual, que provocó la reducción de los territorios boscosos de los que dependían en gran medida. La pérdida de su hábitat y la reducción de los recursos alimenticios fueron fatales para estos enormes primates. Otros factores que pudieron contribuir a su extinción fueron la competencia con otros animales, incluidos los homínidos, que fueron ocupando gradualmente nuevos territorios y explotando los recursos de forma cada vez más eficiente, aunque este factor no se considera el principal, pero hace unos 7 millones de años. Los antiguos homínidos se enfrentaron a un nuevo y serio desafío. El clima de la Tierra se fue volviendo progresivamente más frío y seco debido a procesos geológicos globales, como el levantamiento de cadenas montañosas y los cambios en las corrientes oceánicas. Todo esto condujo a una reducción significativa de las densas selvas tropicales y a la expansión de espacios más abiertos, sabanas y bosques poco densos. Los densos bosques que durante millones de años habían sido el hogar y el refugio de nuestros antepasados arbóreos, ahora daban paso rápidamente a amplias llanuras abiertas, cubiertas de hierba y árboles dispersos. Estos cambios tuvieron un impacto enorme en la vida de los antiguos homínidos, nuestros lejanos antepasados. Si antes podían pasar casi todo el tiempo en los árboles, encontrando allí tanto alimento como refugio de los depredadores, ahora se veían obligados a adaptarse a unas condiciones de vida completamente nuevas. Las sabanas abiertas ya no podían ofrecer una protección tan fiable como las densas copas de los árboles,
y obligaban a los animales a moverse por el suelo en busca de comida, agua y refugio. Fue en estas nuevas condiciones donde nuestros antepasados comenzaron a erguirse gradualmente sobre dos piernas. Las primeras evidencias de bipedismo se remontan a las especies más antiguas, como el Sahelanthropus y el Orrorin, que vivieron hace unos 6-7 millones de años. Su bipedismo aún no era tan pronunciado como el de los representantes posteriores de nuestro género. Sin embargo, ya entonces comenzaron a formarse las adaptaciones anatómicas a una postura erguida. La transición al bipedismo no fue causada por una sola razón, sino por varias simultáneamente, y los científicos siguen debatiendo activamente diversas hipótesis. Una de las principales que se baraja es la mejora de la visión del terreno en la sabana abierta, lo que permitía a los antiguos homínidos detectar con antelación a los depredadores y las presas. Otra hipótesis importante es el ahorro de energía al desplazarse largas distancias por espacios abiertos. También pudo desempeñar un papel importante la termorregulación. La postura erguida reducía significativamente la exposición a los rayos directos del sol, lo que era extremadamente útil en las condiciones de un clima cálido. Algunos científicos también proponen hipótesis sobre las ventajas de transportar alimentos a largas distancias, la comodidad de moverse por aguas poco profundas y las posibilidades de interacción social mediante el uso de las manos libres y los gestos. Lo más probable es que el bipedismo surgiera como resultado de una combinación de todos estos factores. Otra ventaja importante del bipedismo fue la liberación de las extremidades anteriores. Las manos ahora podían usarse para transportar alimentos, crías y diversos objetos, lo que aumentó considerablemente la capacidad de supervivencia y de expansión a nuevos territorios. La capacidad de fabricar y utilizar activamente herramientas de piedra surgió mucho después de las primeras manifestaciones del bipedismo. Las evidencias fiables más antiguas del uso de tales herramientas se remontan al período de hace unos 2-6 millones de años, a la llamada cultura oldubayense. Por supuesto, la transición al bipedismo no se produjo de forma inmediata y repentina. Fue un proceso gradual que duró cientos de miles, y posiblemente millones de años. Los primeros homínidos que empezaron a erguirse sobre dos piernas aún conservaban la capacidad de desplazarse a cuatro patas, especialmente al trepar a los árboles o en situaciones que requerían la máxima velocidad y agilidad. Sin embargo, con el tiempo, los cambios anatómicos se hicieron cada vez más pronunciados e irreversibles. La forma de la pelvis, la posición de la columna vertebral y la estructura de las extremidades inferiores se fueron adaptando gradualmente a un desplazamiento constante sobre dos piernas. Hace unos 5 millones de años, entre los primeros homínidos bípedos, aparecieron criaturas que ya se parecían mucho más a nosotros. Uno de los representantes más conocidos e importantes de este grupo fueron los Ardipithecus y los Australopithecus. Los Ardipithecus existieron hace unos 4-5 millones de años en África Oriental. El representante más famoso de este género es Ardipithecus ramidus, apodado Ardi. Estas criaturas eran de baja estatura, alrededor de 120 centímetros, y pesaban unos 50 kilogramos. En apariencia, se asemejaban tanto a los simios antropomorfos modernos como a los primeros humanos, combinando rasgos característicos de ambos grupos. Su cerebro era relativamente pequeño, de unos 350 centímetros cúbicos, lo que es aproximadamente 3 veces más pequeño que el cerebro del ser humano moderno. Los Ardipithecus ya podían mantenerse erguidos y moverse con seguridad sobre dos piernas, aunque conservaban rasgos anatómicos que indicaban que todavía pasaban una parte considerable de su tiempo en los árboles. Una de las características más llamativas y únicas era la particular estructura del pie. El dedo gordo del pie estaba muy separado lateralmente, de forma similar al pulgar de los monos arborícolas modernos, y permitía agarrarse a las ramas. Este tipo de pie mostraba rasgos intermedios entre un estilo de vida arborícola y el bipedismo terrestre. Por lo tanto, los Ardipithecus podían caminar por el suelo sobre dos piernas,
pero lo hacían de forma menos eficiente y segura que los posteriores Australopithecus. Sus brazos eran largos y bastante fuertes, lo que también indicaba su capacidad para trepar a los árboles con eficacia y agarrarse firmemente a las ramas. Los Australopithecus aparecieron un poco más tarde, hace entre 4 y 1 millón de años, y eran homínidos más desarrollados. La especie más famosa está representada por el célebre hallazgo de la hembra, Lucy, cuya edad es de unos 2 millones de años. La altura de los Australopithecus solía ser de unos 130 centímetros, y su peso variaba entre 30 y 50 kilogramos. Tenían una constitución fuerte y maciza, con una pelvis ancha y extremidades inferiores fuertes, lo que les permitía moverse con mucha más seguridad y eficacia sobre 2 piernas. El cerebro de los Australopithecus también era más grande, pero todavía aproximadamente la mitad del tamaño del cerebro del ser humano moderno. Llevaban un estilo de vida predominantemente terrestre, aunque no renunciaban por completo a los árboles, especialmente para descansar y refugiarse de los depredadores. Su dieta era predominantemente vegetal. Se alimentaban de frutas, semillas, raíces y hojas. Sin embargo, los Australopithecus no eran estrictamente herbívoros, sino más bien omnívoros con predominio de alimentos vegetales. Esto significa que a veces podían consumir pequeños animales, insectos e incluso carroña, si tenían la suerte de encontrarla. Los dientes de los Australopithecus eran macizos, con molares grandes y fuertes, perfectamente adaptados para triturar alimentos vegetales duros. La vida de los antiguos homínidos no era nada fácil. En los espacios abiertos de las sabanas, se enfrentaban a las amenazas de numerosos depredadores, como los tigres de dientes de sable, las grandes hienas y enormes aves rapaces. Para sobrevivir en estas condiciones, tuvieron que formar pequeños grupos sociales en los que se cuidaban unos a otros, se defendían y buscaban comida juntos. Fue precisamente este tipo de vida lo que fomentó el desarrollo de habilidades sociales, la comunicación y el crecimiento gradual de la inteligencia. Estas especies representan etapas cruciales en el camino de la evolución humana. Son los Australopithecus, los que los científicos consideran como uno de los principales candidatos a antepasados directos del género Homo, aunque los detalles exactos de esta conexión evolutiva todavía se están estudiando y debatiendo activamente. Hace aproximadamente 5 millones de años, apareció en las llanuras africanas una nueva especie de homínido que se convertiría en un paso crucial en el camino hacia el ser humano moderno. Se trataba de Homo habilis, el hombre hábil, el primer representante de nuestro propio género. Con esta especie comienza una nueva era en la evolución humana, la era de las herramientas de piedra y de los primeros cambios notables en el estilo de vida. El Homo habilis era una criatura relativamente baja, con una altura de entre 100 y 140 centímetros y un peso de entre 30 y 50 kilogramos. En apariencia, todavía se parecía a los australopithecus, pero anatómicamente ya era más avanzado. Una diferencia especialmente notable fue el aumento del volumen cerebral, que ya alcanzaba unos 700 centímetros cúbicos, aproximadamente 1,5 veces más que el de los australopithecus. Este fue el primer paso significativo hacia el aumento de las capacidades intelectuales de nuestros antepasados. El logro más importante y único de Homo habilis, que lo hizo famoso, fue la creación y el uso de las primeras herramientas de piedra. Los arqueólogos atribuyen estas herramientas a la llamada cultura oldubayense, por el nombre del desfiladero de Olduvai en África Oriental, donde se encontraron los primeros ejemplares. Las herramientas eran simples lascas de piedra toscamente talladas, que se creaban golpeando una piedra contra otra. A pesar de su primitivismo, estas herramientas eran increíblemente eficaces. Con su ayuda, los antiguos homínidos podían despiezar las carcasas de los animales, romper huesos para extraer la nutritiva médula ósea, procesar alimentos vegetales e incluso defenderse de los depredadores. La dieta de Homo habilis no solo consistía en alimentos vegetales, sino que también incluía en gran medida carne de animales, obtenida mediante la caza o, más a menudo,
recogida en forma de carroña tras los ataques de los depredadores. Los principales objetos de su caza o recolección eran mamíferos pequeños y medianos, como antílopes, gacelas y liebres, así como diversas aves y reptiles. Tenían que competir por los recursos alimenticios con otros homínidos, como los parantropos australopitecos herbívoros de constitución robusta, así como con diversas especies de depredadores y carroñeros, entre los que se encontraban grandes hienas, tigres de dientes de sable y buitres. La vida en las sabanas africanas de aquella época era dura y estaba llena de peligros. Los depredadores amenazaban constantemente a los pequeños grupos. Por eso, el estilo de vida en grupo, la cooperación social y el desarrollo de la actividad instrumental se convirtieron en mecanismos de supervivencia cruciales. Viviendo en pequeños grupos de 10 a 20 individuos, los Homo habilis podían defenderse más eficazmente de los depredadores y tener más éxito en la búsqueda y obtención de alimentos. La organización social de estos homínidos implicaba formas incipientes de división del trabajo. Algunos miembros del grupo se dedicaban a la búsqueda y selección de piedras adecuadas para la fabricación de herramientas. Otros despiezaban las carcasas de los animales, y otros vigilaban al grupo o recolectaban alimentos vegetales y agua. De este modo, los primeros humanos aprovechaban al máximo los recursos disponibles y reducían los riesgos asociados a la obtención de sustento. El descubrimiento del fuego y la capacidad de mantener hogueras constantes aún no estaban al alcance de los Homo habilis, por lo que la noche seguía siendo un período de mayor peligro. Al anochecer, buscaban refugio entre grandes salientes rocosos y acantilados, evitando el encuentro con los depredadores nocturnos. Sin embargo, la evolución de los homínidos no se detuvo, y hace aproximadamente 1,9 millones de años, apareció en las llanuras africanas una nueva especie humana, considerablemente más avanzada, el Homo erectus, hombre erguido. Se convirtió en el siguiente paso importante en el camino hacia el hombre moderno, y fue con él que comenzó una nueva era, en la que nuestros antepasados comenzaron a conquistar con confianza no solo los territorios circundantes, sino también nuevos continentes. El Homo erectus se diferenciaba significativamente de sus predecesores, sobre todo por su altura y complexión. La altura media de un representante adulto era de aproximadamente 160-180 centímetros, lo que lo hacía notablemente más alto y esbelto. Su peso oscilaba entre los 50 y los 70 kilogramos, y las proporciones de su cuerpo ya eran similares a las de los humanos modernos. El cerebro también siguió aumentando de tamaño y alcanzó un volumen de entre 800 y 1000 centímetros cúbicos. Uno de los logros más importantes y revolucionarios del Homo erectus fue el dominio del fuego. Hace aproximadamente 1 millón de años, estos antiguos humanos aprendieron no solo a utilizar el fuego que surgía de los incendios forestales o de los rayos, sino también a mantenerlo, y más tarde, a encenderlo por sí mismos. Esta innovación cambió por completo su modo de vida. El fuego proporcionaba calor, protección contra los depredadores y la posibilidad de cocinar los alimentos. La comida cocinada se volvía más fácil de masticar y digerir, lo que permitía obtener mucha más energía y nutrientes. Esto, a su vez, contribuyó al crecimiento ulterior del cerebro y al desarrollo del organismo. Los Homo erectus fueron también los primeros verdaderos viajeros. Hace aproximadamente 1,8 millones de años, comenzaron a salir del continente africano y a dispersarse por otras regiones del planeta. Esta fue la primera gran oleada de migración de homínidos desde África, que abrió la era de la dispersión global de la humanidad. Los primeros territorios nuevos a los que llegaron los Homo erectus fueron las regiones de la actual Georgia, China y el sudeste asiático. Los hallazgos más antiguos que confirman su presencia fuera de África se han descubierto en Dmanisi, y su antigüedad se estima en unos 1,8 millones de años. Más tarde, el hombre erguido llegó al territorio de China y a las islas de Indonesia. Posteriormente, se dispersaron por otras regiones de Eurasia, incluido el territorio de la Europa moderna. Estos viajes, increíblemente largos y complejos,
a través de diversas zonas climáticas, fueron posibles gracias a un alto nivel de adaptabilidad y a la habilidad para utilizar el fuego, herramientas primitivas, así como a un aumento de las habilidades sociales. Se desplazaban en pequeños grupos, cooperando estrechamente entre sí en la obtención de alimentos, la organización de refugios y la protección contra las amenazas. Fueron los Homo erectus los primeros en crear herramientas de piedra relativamente complejas, pertenecientes a la cultura achelense. Sus famosas hachas de mano achelenses, hachas de piedra cuidadosamente trabajadas y puntas, se convirtieron en herramientas universales para la caza, el despiece, la recolección y la construcción de refugios. Estas herramientas les permitieron obtener alimentos de manera más eficiente y adaptarse a condiciones de vida nuevas y más duras en diferentes regiones del planeta. Sin embargo, la dispersión global no estuvo exenta de dificultades y peligros. Se enfrentaron a nuevas especies de depredadores y a duras condiciones climáticas, especialmente en las regiones más frías de Eurasia. En Europa, tuvieron que coexistir con grandes depredadores como los osos de las cavernas y los leones, y también cazar grandes herbívoros, ciervos, bisontes e incluso elefantes, para asegurarse el sustento. Su capacidad para mantener el fuego y utilizarlo para protegerse y calentarse resultó ser un factor crucial para la supervivencia en condiciones tan difíciles. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, la Tierra entró en un periodo de drásticos cambios climáticos conocido como la época del Pleistoceno. La causa del inicio de las eras glaciales fue una combinación de factores naturales, principalmente los ciclos de Milankovitch. Se trata de cambios regulares y recurrentes en la órbita de la Tierra alrededor del Sol y en la posición de su eje de rotación. Estos ciclos llevan el nombre del científico serbio que describió por primera vez en detalle su influencia en el clima del planeta. Los ciclos de Milankovitch incluyen 3 componentes principales. El primero es el cambio en la excentricidad de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El segundo es el cambio en el ángulo de inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano de su órbita, que varía aproximadamente entre 22 y 24,5 grados con un periodo de unos 41 años. El tercer componente es la precesión, o la lenta rotación del propio eje terrestre, con un periodo de unos 26 años. Estos cambios periódicos provocan fluctuaciones en la cantidad de energía solar que llega a las diferentes regiones del planeta en las distintas estaciones del año, lo que causa enfriamientos y calentamientos globales. En conjunto con las fluctuaciones de la actividad solar y los cambios en las corrientes oceánicas causados por el movimiento de las placas tectónicas, estos procesos influyeron gravemente en el clima del planeta. Como resultado, el clima de la Tierra se enfrió bruscamente, y el planeta entró en una época de largos periodos glaciales, intercalados con calentamientos relativamente cortos. Vastas extensiones de América del Norte, Europa y Asia se cubrieron de gruesas capas de hielo, y los niveles de los océanos del mundo descendieron considerablemente debido a la gran cantidad de agua congelada en los glaciares. Estos dramáticos cambios climáticos tuvieron un grave impacto en la flora y la fauna. Extensos bosques y selvas húmedas retrocedieron, dando paso a estepas frías, tundras y llanuras abiertas cubiertas de hierbas y arbustos resistentes. Este cambio de paisajes influyó significativamente en la composición de la fauna. En lugar de las especies amantes del calor, aparecieron animales bien adaptados a las duras condiciones, como los mamuts, los rinocerontes lanudos, los ciervos gigantes y los renos y los bisontes. Junto a ellos aparecieron también grandes depredadores, como los leones de las cavernas, las hienas gigantes y los tigres de dientes de sable. En estas nuevas condiciones, los antiguos homínidos se enfrentaron a nuevos desafíos que exigieron serias adaptaciones. Hace unos 800 años, apareció en Europa y África una nueva especie de humanos arcaicos, llamada Homo heidelbergensis. La mayoría de los científicos considera que esta especie es el antepasado directo tanto de los neandertales como de los humanos modernos. El Homo heidelbergensis ya se parecía bastante a nosotros en su aspecto.
Los adultos alcanzaban una altura de unos 170 centímetros. Tenían una constitución fuerte y robusta, y un cerebro de un tamaño considerable, que ya casi no era inferior al del ser humano moderno. Su cara era grande y maciza, con unos arcos superciliares potentes, unas fosas nasales anchas y unas mandíbulas prominentes. Pero en comparación con las especies más antiguas, sus rasgos ya estaban considerablemente suavizados. Una de las características más importantes del Homo heidelbergensis era su habilidad para cazar eficazmente grandes animales. Utilizando complejas herramientas de piedra, cazaban grandes herbívoros como bisontes, grandes ciervos, caballos e incluso elefantes y rinocerontes. Este tipo de caza requería no solo fuerza y destreza, sino también complejas acciones colectivas, coordinación y un alto grado de organización social. Además de la caza, recolectaban activamente frutas, nueces, semillas y raíces de plantas, complementando así su dieta y proporcionando al organismo importantes nutrientes. Ya entonces aparecieron los primeros indicios de asentamientos residenciales sistemáticos, que se ubicaban cerca de cuerpos de agua y fuentes de alimento. Para protegerse del frío y de los depredadores, los Homo heidelbergensis construían refugios sencillos utilizando ramas de árboles, huesos de grandes animales, pieles y piedras. Los hallazgos arqueológicos demuestran que algunos grupos regresaban regularmente a los mismos asentamientos, lo que evidencia el surgimiento de tradiciones de un estilo de vida sedentario. Una de sus habilidades más importantes era el uso y mantenimiento del fuego. Encendían hogueras para cocinar, protegerse del frío, iluminar y ahuyentar a los depredadores. Esto les dio una enorme ventaja, ya que les permitió colonizar las regiones más septentrionales de Europa, donde sobrevivir sin fuego habría sido prácticamente imposible. Es el Homo heidelbergensis el que se considera el eslabón clave entre los primeros representantes del género Homo y las especies posteriores, incluidos los neandertales y los humanos modernos. Hace unos 400 años, en el territorio de Europa, una nueva especie de humanos arcaicos que se convertiría en uno de nuestros parientes más enigmáticos y conocidos. Inicialmente, los neandertales aparecieron precisamente en Europa, desde donde más tarde se extendieron a las regiones occidentales de Asia. Los hallazgos más antiguos, pertenecientes a formas tempranas de neandertales, datan de hace unos 350 años. Sin embargo, los neandertales típicos y clásicos, con sus características anatómicas distintivas y bien definidas, se formaron un poco más tarde, hace unos 200 años. Estos antiguos homínidos se adaptaron perfectamente a las duras condiciones de los períodos glaciales y se convirtieron en una de las formas humanas más desarrolladas que jamás hayan existido en la Tierra antes de la aparición del hombre moderno. Los neandertales eran seres robustos y físicamente muy fuertes. Su altura solía alcanzar los 160 centímetros y su peso podía llegar a los 80 kilogramos e incluso más. Tenían una musculatura potente, un tórax ancho, extremidades cortas y fuertes, cráneos macizos con arcos superciliares pronunciados y narices notablemente prominentes. Estas características de su complexión les ayudaban a conservar el calor y a sobrevivir eficazmente en el clima frío de Europa y Asia durante la época de los períodos glaciales. El cerebro de los neandertales era bastante grande, e incluso un poco más grande que el de los humanos modernos. Sin embargo, cabe destacar que un mayor tamaño cerebral no significa necesariamente una mayor inteligencia en comparación con los humanos modernos. A pesar de su gran tamaño, el cerebro de los neandertales tenía una estructura interna algo diferente, lo que posiblemente influía en las particularidades de su inteligencia, percepción del mundo y comportamiento. No obstante, el alto nivel de desarrollo cerebral se reflejó en su cultura y estilo de vida. La cultura de los neandertales era sorprendentemente desarrollada y diversa. Utilizaban activamente complejas herramientas de piedra pertenecientes a la cultura musteriense. Estas herramientas eran más perfeccionadas y especializadas que las de sus predecesores. Los neandertales fabricaban puntas de lanza, cuchillos, raspadores para procesar pieles,
hachas de mano y otras herramientas multifuncionales. Elegían para la fabricación de sus herramientas piedras de la más alta calidad, como el sílex, la cuarcita y la obsidiana, y las trabajaban cuidadosamente, dándoles la forma y el filo deseados. Una de las cualidades más destacadas de los neandertales era su eficacia en la caza. Eran maestros de la caza colectiva, acorralando y abatiendo hábilmente a grandes animales, mamuts, rinocerontes lanudos e incluso osos de las cavernas. Para una actividad tan compleja, se requería no solo destreza física y fuerza, sino también la capacidad de coordinar acciones dentro del grupo, planificar y utilizar estrategias. Utilizaban lanzas y, según algunos datos, armas arrojadizas, lo que aumentaba considerablemente su eficacia y seguridad. Otra característica importante y única de su cultura eran sus ritos funerarios. Los arqueólogos han descubierto numerosas pruebas de que los neandertales enterraban conscientemente a sus muertos. Cavaban tumbas, colocaban los cuerpos de los difuntos en posturas especiales, a veces espolvoreándolos con un pigmento de color rojo, que posiblemente simbolizaba la vida o el renacimiento. También se han encontrado pruebas de que los neandertales a veces colocaban en las tumbas flores y diversos objetos que podían tener un significado simbólico. Esto evidencia un alto nivel de desarrollo espiritual, la conciencia de la mortalidad y la capacidad de reflexionar sobre la posible existencia de una vida después de la muerte. También demostraron un alto nivel de organización social y ayuda mutua. Los hallazgos arqueológicos indican que cuidaban de los miembros enfermos, heridos y ancianos de su sociedad, ayudándoles a sobrevivir y proporcionándoles cuidados incluso cuando no podían cazar ni valerse por sí mismos. Esta ayuda social mutua requería una inteligencia emocional y social desarrollada, la capacidad de empatía y la comprensión de la importancia de los lazos comunitarios. Sin embargo, hace unos 40 años, los neandertales comenzaron a desaparecer gradualmente. Hace unos 35 años, esta especie se extinguió por completo. Las causas de su desaparición siguen siendo objeto de intensos debates científicos. Una de las hipótesis más extendidas es que en la desaparición de los neandertales influyó todo un complejo de factores. En primer lugar, hace unos 50 años, representantes de nuestra propia especie, Homo sapiens, comenzaron a penetrar activamente desde África en el territorio de Europa y Asia. Los humanos modernos poseían una serie de ventajas competitivas, como tecnologías y armas más avanzadas, formas de caza y recolección más diversas, así como estructuras sociales y culturales más complejas. Como resultado, los neandertales se encontraron en una dura competencia por los territorios y los recursos, cediendo gradualmente sus posiciones. Otro factor importante, probablemente, fueron los cambios climáticos que se produjeron al final del último período glacial. Estos cambios pudieron haber provocado una disminución de la población y migraciones de los animales que cazaban los neandertales, complicando sus condiciones de supervivencia y obligándolos a desplazarse en busca de nuevas fuentes de alimento. Finalmente, las investigaciones genéticas de los últimos años han confirmado que los neandertales y los humanos modernos tuvieron contactos interespecíficos, cuyo resultado fue la disolución gradual de los genes neandertales en la población humana. Los humanos modernos que viven fuera de África portan entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, lo que indica que la desaparición no solo se produjo por extinción, sino también por una mezcla gradual con el Homo sapiens. Los primeros Homo sapiens aparecieron hace unos 300 años en el territorio de África. Los restos más antiguos de nuestra especie se han encontrado en Marruecos, así como en Etiopía y Sudáfrica. Estos hallazgos demuestran que nuestros antepasados más antiguos ya poseían muchos de los rasgos característicos del ser humano moderno: una frente bastante alta, un cráneo relativamente redondeado, rasgos faciales finos y una constitución menos robusta en comparación con las especies anteriores, aunque conservaban algunos rasgos más arcaicos. Los Homo sapiens descienden de especies de homínidos africanos más antiguas, como el Homo heidelbergensis. Hace unos 800 años,
existió un antepasado común de las tres especies: Homo sapiens, neandertales y denisóvanos. De este antepasado común, una rama evolutiva condujo a la aparición en África, hace unos 300 años, de los primeros Homo sapiens, mientras que otra rama, que se desarrolló paralelamente en el territorio de Eurasia, dio origen a los neandertales y a los denisóvanos. Así pues, los neandertales y los denisóvanos son parientes más cercanos entre sí, mientras que los sapiens representan una línea evolutiva separada. Pero la principal diferencia de los sapiens fue un tipo de pensamiento único y la capacidad de percepción abstracta de la realidad. Ya hace unos 100 años, creaban herramientas complejas, adornos y objetos simbólicos, como collares de conchas y huevos de avestruz. Estos objetos no solo hablan de una búsqueda de la belleza, sino también de la formación de las primeras nociones de símbolos y, posiblemente, de espiritualidad. Las excavaciones arqueológicas en África y en Oriente Próximo han proporcionado numerosos y sorprendentes hallazgos que muestran la vida cotidiana de nuestros antepasados. Así, por ejemplo, en la cueva de Blombos, en Sudáfrica, se descubrieron antiguos adornos de unos 75 años de antigüedad, elaborados cuidadosamente con conchas marinas. Allí mismo se encontraron trozos de ocre con motivos geométricos grabados, una de las primeras evidencias de la creatividad abstracta del ser humano. En el territorio de Israel, en la cueva de Skul, se encontraron restos de antiguos Homo sapiens de unos 100 años de antigüedad. Estos hallazgos demuestran que los humanos abandonaron África bastante pronto, aunque la dispersión masiva comenzó más tarde. En los mismos lugares se descubrieron restos de antiguas viviendas y numerosas herramientas de piedra, que atestiguan una larga y exitosa colonización de nuevos territorios. No menos interesante fue el hallazgo en la cueva de Kafse, también en el territorio del actual Israel. Los cuerpos de los difuntos estaban cuidadosamente colocados en tumbas, decorados con ocre y acompañados de objetos especialmente seleccionados. Esto indica que ya entonces nuestros antepasados mostraban respeto por los muertos, tenían redes sociales desarrolladas y un pensamiento simbólico. Además, los humanos comenzaron a utilizar herramientas cada vez más complejas y especializadas, como puntas de flecha, agujas, utensilios de costura e incluso los primeros instrumentos musicales. En esta época, también florece el arte rupestre, que se convirtió en una vívida manifestación de las capacidades creativas y estéticas de nuestros lejanos antepasados. Fue precisamente gracias a sus singulares capacidades intelectuales y a la cooperación social que los Homo sapiens pudieron adaptarse con éxito a prácticamente cualquier condición. Hace unos 60 años comenzó la segunda y más masiva oleada de migración de Homo sapiens desde África. Nuestros antepasados empezaron a colonizar rápidamente los territorios de Eurasia, Australia y, mucho más tarde, América. Estas migraciones Homo sapiens se convirtieran en la única especie humana del planeta, desplazando o asimilando gradualmente a sus parientes arcaicos. Durante su dispersión, nuestros antepasados se encontraron con otras especies de humanos que llevaban mucho tiempo poblando Europa y Asia. Entre ellos se encontraban los bien conocidos neandertales y los menos estudiados, pero muy enigmáticos, denisóvanos. Ya hemos hablado antes de los neandertales. Sin embargo, cabe señalar que en Europa y Asia Occidental vivieron mucho antes de la llegada de los Homo sapiens, y sus encuentros no pudieron pasar desapercibidos. Durante unos 15 años, las dos especies coexistieron en los mismos territorios, a veces compitiendo por los recursos, y otras veces interactuando pacíficamente e incluso mezclándose. Como resultado de estos contactos, los humanos modernos descendientes de poblaciones no africanas heredaron entre un 1 y un 4% de genes neandertales, lo que todavía se refleja en nuestro sistema inmunitario, las características de la piel, el cabello y algunos otros rasgos. Sin embargo, aún más interesantes y enigmáticos, resultaron ser los denisóvanos. Se trata de humanos arcaicos, cuya existencia se conoció hace muy poco tiempo
gracias a los asombrosos hallazgos en la cueva de Denisova, situada en el macizo de Altai, en Rusia. El primer hallazgo se realizó en 2008. Los arqueólogos descubrieron un fragmento de la falange de un dedo de una niña que vivió hace unos 50 años. El estudio de su ADN causó una auténtica sensación. Resultó que se trataba de una especie humana completamente nueva, hasta entonces desconocida para la ciencia. A pesar de tan importante descubrimiento, los científicos todavía saben muy poco sobre los denisovanos. A partir de los fragmentos de huesos y dientes encontrados, solo se puede decir que anatómicamente eran similares a los neandertales, pero genéticamente muy diferentes, y muy probablemente de baja estatura, alrededor de 150 centímetros. Al mismo tiempo, el análisis demostró que los denisóvanos y los neandertales se separaron hace unos 400 años, evolucionando por caminos diferentes y ocupando territorios distintos. La cultura de los denisóvanos también sigue siendo poco conocida. Sin embargo, algunos hallazgos arqueológicos atestiguan su extraordinaria complejidad y singularidad. En la cueva de Denisova se encontraron no solo herramientas de piedra, sino también asombrosos objetos de arte y adornos. Entre ellos, el famoso brazalete de cloritolita verde, fabricado con un alto nivel de maestría hace unos 50 años. La tecnología de perforación de los agujeros de este brazalete es tan fina que requiere un alto nivel de habilidad y herramientas que nadie esperaba encontrar en humanos tan antiguos. Este descubrimiento revolucionó la idea de las capacidades culturales de los denisóvanos y demostró que poseían habilidades y un sentido de la belleza desarrollados. Cómo se dispersaron por Asia y llegaron a regiones tan remotas como Oceanía sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes. A juzgar por el hecho de que sus genes se han encontrado incluso en los habitantes de las islas del sudeste asiático, los denisóvanos o sus descendientes podrían haber utilizado medios de navegación primitivos para cruzar los estrechos marinos y establecerse en las islas. La cuestión de si hubo conflictos bélicos directos entre los Homo sapiens y otras especies de humanos sigue abierta. Todavía no se han encontrado pruebas arqueológicas directas de tales conflictos. Sin embargo, algunas pruebas indirectas apuntan a posibles tensiones y enfrentamientos. Por ejemplo, se han encontrado rastros de heridas y lesiones en los huesos de neandertales y de antiguos Homo sapiens, aunque es imposible determinar con certeza si fueron el resultado de enfrentamientos entre especies o de conflictos intraespecíficos. No obstante, la competencia por recursos limitados, como los territorios de caza y las cuevas, bien pudo haber provocado agresiones y conflictos locales entre especies. Los encuentros de los Homo sapiens con los denisóvanos, al igual que con los neandertales, se caracterizaron no solo por la competencia por el territorio y los recursos, sino también por periodos de coexistencia e incluso de mestizaje. Esto fue especialmente intenso en Asia y Oceanía. Los habitantes modernos de Australia, Nueva Guinea y algunas islas del Pacífico portan hasta un 6% de ADN denisovano. Estos genes ayudaron a nuestros antepasados a adaptarse a nuevas condiciones de vida, incluida la supervivencia a grandes altitudes y la adaptación al clima y a las enfermedades locales. Sin embargo, a pesar de esta interacción, hace unos 30 años, los denisóvanos desaparecieron por completo. Las causas de su desaparición fueron probablemente la competencia con los Homo sapiens por los recursos y los territorios, los cambios climáticos y la absorción gradual a través del mestizaje interespecífico. Otra especie de humanos arcaicos extremadamente interesante fueron los humanos pigmeos de la isla de Flores, conocidos en la comunidad científica como Homo floresiensis. Estas criaturas inusuales, a las que los científicos dieron el apodo no oficial de hobbits, destacan notablemente entre otros representantes arcaicos del género humano. Los hobbits asombraban por su tamaño diminuto. La altura de un individuo adulto apenas alcanzaba 1 metro, y su peso rara vez superaba los 25-30 kilogramos. El volumen cerebral de estos humanos era extremadamente pequeño, de solo unos 400 centímetros cúbicos, lo que es comparable al cerebro de los australopitecos. A pesar del modesto tamaño de su cerebro, los humanos pigmeos
demostraron un alto nivel de inteligencia y se adaptaron excelentemente a las complejas condiciones de la vida insular. Los primeros restos de hobbits fueron encontrados por arqueólogos en 2003 en la cueva de Liang Bua, en la isla de Flores. El hallazgo más famoso fue el esqueleto de una mujer adulta que recibió el nombre de Flo. Más tarde, en el mismo lugar, se descubrieron los restos de varios individuos más, herramientas de piedra, rastros de hogueras y restos de huesos de animales que estos antiguos humanos cazaban. Todo esto confirmó que el hombre pigmeo no era una anomalía aleatoria, sino una especie separada y bien adaptada que vivió con éxito en la isla durante decenas de miles de años. La singularidad de los humanos de Flores se explica en gran medida por el fenómeno del enanismo insular, un proceso evolutivo en el que, debido a la limitación de territorios y recursos, los animales disminuyen de tamaño. Al mismo tiempo, en la isla se desarrolló el fenómeno contrario, el gigantismo de algunas especies. Así, junto con los humanos en miniatura, en Flores habitaban ratas gigantes del tamaño de perros pequeños, enormes cigüeñas marabú de más de 1,5 metros de altura, y también unos peculiares elefantes pigmeos, los estegodontes, de tamaño comparable al de un toro grande. A pesar de su tamaño diminuto y de los recursos limitados, los humanos pigmeos cazaban con éxito estegodontes y otros grandes animales. Esta caza era una empresa compleja que requería una buena coordinación, acciones colectivas y una estrategia bien pensada. Además de la carne de grandes animales, su dieta incluía una gran variedad de plantas, pequeños animales, aves y criaturas marinas, abundantemente representadas en la costa de la isla. Los hobbits sabían fabricar herramientas de piedra, mantener el fuego y construir refugios sencillos. Llevaban una vida social compleja, necesaria para sobrevivir en condiciones de espacio limitado y de peligrosa vecindad con depredadores y grandes animales. Las causas de la desaparición de los humanos pigmeos no están del todo claras. Lo más probable es que hace unos 50 años, esta inusual especie se enfrentara a cambios climáticos, al agotamiento de los recursos alimenticios o a la competencia con los representantes de Homo sapiens que llegaron a la isla. Estos últimos posiblemente desempeñaron un papel en la desaparición definitiva de los hobbits de Flores. Aunque muchas preguntas aún requieren respuesta, los humanos pigmeos de la isla de Flores han pasado a la historia de la ciencia como uno de los ejemplos más asombrosos de lo caprichosa que puede ser la evolución humana en condiciones de completo aislamiento geográfico. Hace unos 12 años, finalizó el último período glacial, tras el cual el clima del planeta se volvió notablemente más suave y cálido. Con el comienzo del deshielo de los glaciares, vastos territorios se cubrieron de verdes llanuras, densos bosques y tierras fértiles. Fue en esta época cuando comenzó el acontecimiento más importante y significativo de la historia de la humanidad, que determinó todo el curso posterior del desarrollo de nuestra civilización, la Revolución Neolítica. La Revolución Neolítica es la transición de una vida de cazadores-recolectores nómadas a un estilo de vida sedentario basado en la agricultura y la ganadería. Este punto de inflexión se produjo gradualmente a lo largo de cientos e incluso miles de años, y comenzó por primera vez en el llamado Creciente Fértil, una región de Oriente Próximo que incluía los territorios de las actuales Turquía, Siria, Irak e Israel. La transición a la agricultura no fue un invento repentino, sino el resultado de una larga y gradual observación del mundo circundante. La gente se dio cuenta de que las semillas de las plantas, arrojadas a la tierra, germinaban y daban una nueva cosecha. Poco a poco, comenzaron a seleccionar y a plantar deliberadamente las variedades de plantas más productivas, como la cebada, el trigo, las lentejas, los guisantes, el lino y diversas especies de leguminosas. Aproximadamente en la misma época, la gente comenzó a domesticar animales. Primero los perros, que descendían de lobos domesticados y se convirtieron en fieles ayudantes en la caza, la vigilancia y la vida cotidiana. Poco después de los perros, siguió la domesticación de cabras, ovejas y ganado vacuno,
que se convirtieron no solo en una fuente de carne, sino también de leche, lana, pieles, cuernos y huesos para la creación de diversos objetos y herramientas. Uno de los primeros animales domesticados fueron también los cerdos, que se reproducían rápidamente y eran poco exigentes en su mantenimiento, proporcionando a la gente una fuente estable de alimento. Estos cambios en el estilo de vida provocaron una verdadera revolución en la vida cotidiana de los pueblos antiguos. Si antes la vida de los cazadores-recolectores estaba llena de incertidumbre, riesgo y la necesidad de desplazarse constantemente en busca de alimento, ahora la gente tenía la oportunidad de crear asentamientos estables y acumular reservas de comida. Los primeros pueblos permanentes, como la antigua Jericó y Çatalhöyük en Anatolia, hace unos 9 años, se convirtieron en centros de prosperidad, artesanía y comercio. La vida en estos asentamientos cambió sustancialmente. La gente comenzó a construir viviendas resistentes de arcilla y piedra, levantó graneros y almacenes para los productos, y creó sistemas sencillos de riego de los campos. Con la aparición de excedentes de alimentos, comenzó la especialización del trabajo. Unas personas se dedicaban a la agricultura, otras a la ganadería, y otras se convirtieron en maestros artesanos, produciendo cerámica de barro, artículos de cuero, tejidos y herramientas de piedra. También aparecieron comerciantes que intercambiaban productos entre los asentamientos e incluso con regiones lejanas. El desarrollo de la agricultura condujo a un notable crecimiento de la población. Ahora, con unas reservas de alimentos más estables, las comunidades podían alimentar a más gente. Los grupos de cazadores-recolectores, que contaban con decenas de personas, dieron paso a aldeas y pequeñas ciudades con una población de cientos y miles de habitantes. Esta concentración de personas favoreció un intercambio más intenso de ideas y tecnologías, dando un fuerte impulso al desarrollo de la civilización. Uno de los testimonios más elocuentes del éxito de la revolución neolítica son los hallazgos arqueológicos en el territorio de Çatalhöyük, en Turquía. Aquí se descubrieron vestigios de casas construidas una pegada a la otra, sin calles, con entradas por los tejados. Dentro de las viviendas, la gente creaba magníficas pinturas murales que representaban escenas de caza, domesticación de animales, así como las primeras imágenes simbólicas que reflejaban el nacimiento de representaciones religiosas y mitológicas. Las figurillas de mujeres encontradas probablemente servían como símbolos de fertilidad y maternidad. Los cuernos de toro, incrustados en las paredes de las casas, podían tener un significado ritual. Pero la transición a una vida sedentaria también tuvo sus lados oscuros. La gente se enfrentó por primera vez a la propagación de enfermedades infecciosas que se transmitían de los animales domésticos. La vida permanente en grandes asentamientos favoreció las epidemias, que antes eran prácticamente inexistentes en los pequeños grupos de cazadores-recolectores. Además, surgieron conflictos por la tierra y los recursos, lo que llevó a la aparición de los primeros signos de violencia organizada y guerra. Las excavaciones arqueológicas confirman casos de muerte violenta de personas, con lesiones características, que pueden explicarse por enfrentamientos armados entre asentamientos. A pesar de las dificultades y los problemas causados por la transición a la agricultura, la revolución neolítica se convirtió en el acontecimiento más importante que determinó toda la historia posterior de la humanidad. Fue gracias a ella que se hizo posible el desarrollo de grandes ciudades, la creación de civilizaciones, el nacimiento de culturas complejas y, en última instancia, la formación de la sociedad moderna. Uno de los principales factores que nos ha hecho ser como somos hoy es nuestra asombrosa capacidad para crear y transmitirnos ideas y conocimientos complejos. Un papel crucial en esto lo desempeñó la aparición y el desarrollo del lenguaje, el arte y el pensamiento simbólico. Los primeros vestigios de simbolismo consciente aparecieron mucho antes del surgimiento de la agricultura y de las primeras civilizaciones, hace unos 50 años. Ya entonces, nuestros lejanos antepasados adornaban sus cuerpos con collares de conchas, cuentas de huevos de avestruz y otros objetos dotados de un significado especial.
Pero la verdadera cima de la creatividad simbólica antigua fue la aparición de las primeras pinturas rupestres. Los ejemplos más famosos de arte rupestre antiguo se encuentran en las cuevas de Altamira en España y Chauvet en Francia. La antigüedad de muchas de estas imágenes es de unos 40 años. En las paredes de estas cuevas, los antiguos humanos representaron escenas realistas de caza y figuras de animales. Además, se encuentran representaciones de figuras humanas, huellas de manos y enigmáticos símbolos abstractos, cuyo significado sigue siendo objeto de debates científicos. Estos dibujos asombran no solo por su belleza artística y realismo, sino también por la sutileza con la que los antiguos humanos sentían el mundo que les rodeaba. Para crear tales dibujos, se utilizaron pigmentos minerales naturales, que se mezclaban con agua o grasas animales. Algunos dibujos se aplicaban con los dedos o con simples pinceles hechos de ramas y lana. Otros, con la ayuda de tubos especiales a través de los cuales los antiguos artistas rociaban la pintura sobre las paredes. Sin embargo, el arte rupestre no era simplemente una forma de decorar una cueva o de inmortalizar acontecimientos memorables. Muchos investigadores creen que estos dibujos formaban parte de complejos rituales y ceremonias relacionados con la caza, y expresaban las primeras representaciones religiosas y mitológicas de nuestros antepasados. Esto se convirtió en un paso crucial en el desarrollo de la conciencia humana, permitiendo a las personas dar sentido al mundo que les rodeaba a través de símbolos, metáforas e imágenes. La aparición de los primeros mitos y religiones fue una continuación natural de este proceso. El complejo mundo que rodeaba al ser humano exigía explicaciones. ¿Por qué cambian las estaciones? ¿Cómo aparecieron los humanos y los animales? ¿Qué ocurre después de la muerte? Los antiguos humanos encontraron las respuestas a estas preguntas en los mitos, llenos de imágenes de dioses, héroes y seres mágicos. Uno de los ejemplos más antiguos conocidos de la vida ritual y religiosa de los humanos es el complejo de templos de Göbekli Tepe, en el territorio de la actual Turquía, cuya antigüedad se estima en unos 12 años. En este asombroso lugar se descubrieron enormes pilares de piedra con bajorrelieves de animales y símbolos abstractos, que claramente tenían un significado religioso o ritual. Este templo es un claro testimonio de que los antiguos humanos ya entonces poseían no solo una conciencia desarrollada, sino también la capacidad de organizarse colectivamente para construir estructuras tan complejas y a gran escala. La aparición de mitos y religiones complejos desempeñó un papel clave en la cohesión de las comunidades humanas. Las creencias y los rituales comunes fortalecieron los lazos internos entre los miembros de la comunidad, crearon un sentimiento de comunidad y una identidad común, lo que posteriormente condujo a la creación de las primeras instituciones sociales y tradiciones culturales. Fue precisamente gracias al desarrollo del pensamiento simbólico, el lenguaje y el arte que los humanos pudieron acumular y transmitir conocimientos de generación en generación. Gradualmente, la transmisión oral de las tradiciones fue sustituida por los primeros intentos de registrar la información en tablillas de arcilla y losas de piedra. Hace unos 5 años, aparecieron los primeros sistemas de escritura, la cuneiforme en Mesopotamia y los jeroglíficos en el Antiguo Egipto, lo que se convirtió en el punto de partida del comienzo de la historia en su concepción moderna. Con la aparición de la escritura, la humanidad tuvo la posibilidad de conservar información sobre su pasado, registrar leyes y acuerdos, llevar la contabilidad de las cosechas y el comercio, y escribir leyendas y mitos. Esto abrió el camino al surgimiento de las primeras civilizaciones y culturas desarrolladas, que se convirtieron en el fundamento de la sociedad moderna. Así pues, nuestro asombroso viaje llega a su fin. Lo comenzamos en el momento del Big Bang, cuando toda la materia y la energía del universo estaban concentradas en un estado casi infinitamente denso y caliente. Desde entonces han pasado unos 13.8 millones de años. Si imaginamos toda la historia del universo como una hora, toda la vida que conocemos en la Tierra apareció solo en los últimos segundos, y toda la civilización humana solo en un instante antes del final de ese minuto.
A pesar de ello, en un lapso de tiempo tan increíblemente corto, la vida ha logrado recorrer un camino fantástico. Desde los primeros organismos primitivos y las extrañas criaturas del período cámbrico hasta los poderosos dinosaurios y los antiguos mamíferos, desde los pequeños simios antropomorfos hasta los humanos asombrosamente adaptables y creativos. Cada etapa de este camino estuvo marcada por la lucha, las victorias y las derrotas, los descubrimientos asombrosos y los cambios constantes. Lo más sorprendente de esta historia es que la evolución nunca se detiene. Ocurre ahora mismo, en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. Seguimos cambiando y desarrollándonos bajo la influencia del entorno, la cultura y la tecnología. Hoy, la humanidad no solo está sujeta a la selección natural, sino que, por primera vez en la historia, es capaz de influir conscientemente en su propia evolución. La genética, la biotecnología y la inteligencia artificial nos abren posibilidades increíbles y, al mismo tiempo, nos imponen una enorme responsabilidad sobre el futuro de nuestra especie. ¿Cuál será nuestro próximo peldaño de desarrollo? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa está absolutamente clara. El asombroso camino que comenzó con la primera célula viva y que condujo a la creación de las civilizaciones y culturas más complejas, continuará abriéndonos nuevos y emocionantes horizontes. Gracias por su atención a esta narración. Esperamos que les haya resultado instructiva.